De todos he sabido que en China está la mayor fabricación de componentes y cuadros de carbono del mundo. Dos personajes, Jeff y Johnny, desde el 2008 y por su gran pasión con el ciclismo, crearon la marca Trifox. La tenemos hoy aquí en la redacción de Baizona. A los que os gusten las novedades, estar atentos. Yo sé que sois multitud los que andáis buscando un cuadro diferente para hacer luego vuestro montaje a la carta. Y andáis, trasteando en internet y muchas veces, no acertáis. Pues para acertar de lleno tenemos esta marca, Trifox. Primero, su extraordinaria relación calidad-precio, 3 años de garantía en todos sus productos, no solo cuadros, estamos hablando de horquillas, de tijas, de potencias, de ruedas, absolutamente todo para vestir a la bicicleta. Y así tener una bicicleta a nuestro gusto. La configuración que nos ha llegado a la redacción, ellos la denominan Hollow. ¿Y qué viene? Pues viene el cuadro, viene la tija, viene la horquilla, con su dirección integrada. Fijaros, qué sencillez. Una tapa para la tija, para darle un poquito, que quede cubierta y un buen acabado. Y la dirección. Pues esta es la configuración. Estamos hablando de un precio que ronda los 700 euros. Esto varía en función de cómo esté el mercado. Pero ir trasteando en su web. Yo sé que muchos desconfiáis de los cuadros chinos, pero no todos los cuadros chinos son iguales. Estamos hablando de una producción en una ciudad que ronda los 12 millones de habitantes y con gran tradición en fabricar este tipo de componentes y de cuadros. Y aparte, el carbono que se utiliza. Estamos hablando del carbono Toray T800 y esto ya es una garantía. Monocasco, unidireccional y carbono Toray T800. En fin, estas son características que avalan su calidad y su fiabilidad. Ahora fijaros bien en el cuadro. Fijaros bien. ¿No recuerda a los cuadros de alta gama de algunas marcas? Y no voy a decir nombres. El cuadro está cargado de buenos detalles. Por ejemplo, un cableado interno, un pedalier BSA, la dirección cónica, que por cierto es integrada. Más detalles, pues fijaros, su pletina para el desviador delantero, unos tirantes finos, una estructura en su parte del pedalier más sólida para darle más rigidez al conjunto. Y lo que es el pedalier BSA viene reforzado en su interior en aluminio. Y aparte, los acabados, la pintura, la laca muy bien resuelta. Simplemente fijaros aquí en la imagen cómo vienen las letras como si estuvieran dentro de la propia pintura, que parece el arco iris. En función de cómo le da la luz, va cambiando el color. Un cuadro preparado para la transmisión electrónica. Vamos, que lo tiene todo. Este es un cuadro que está entre escalador y aero. Escalador, ¿por qué? Pues un poquito por toda su estructura, por su geometría, y tiene algunos componentes que son más o menos aero, como puede ser la tija. Fijaros cómo viene, como si cortara el viento, que por cierto, me encanta cómo abraza los raíles del sillín, que a muchos os recordará a marcas top. La horquilla, pues fijaros, también un concepto un poquito aero, para cortar el viento, preparada para eje pasante, para colocar las pinzas de freno para los discos, y un acabado y un lacado exactamente igual de soberbio que el cuadro. ¿A qué estáis esperando el peso? Hombre, ya sabía yo. Bueno, pues vamos a pesarlo aquí en nuestro peso de la redacción. Y el cuadro, con todo el cableado interno, el eje trasero colocado, nos da un peso de... Acercaros.
1 kilo 46 gramos. No es el peso ultralight de esos cuadros que rondan los 700 gramos, pero esto nos da una idea de que es un cuadro fiable. Una vez establecido el contacto con la marca Trifox, tendremos más adelante una bicicleta con todos los componentes de la propia marca para tenerla al completo. Así que estar atentos. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al me gusta, dejar vuestros comentarios, suscribíos y animar a vuestros amigos a que lo hagan. Y nos vemos con Josema Fuente en un próximo Mercado al Día.